Y como todos los lunes ya está en la línea telefónica y le aprecio mucho, como siempre, nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días. Buen día, Juan, buen día a quien nos escucha. Pues en esta ocasión mi comentario es sobre la estrategia de seguridad que ha seguido el presidente en este primera mitad del sexenio. Estos 3 años, en números absolutos, por el número de personas que han sido asesinadas, son los más altos, es el número de homicidios más altos de los últimos 100 años. Habría que irse detrás para ver cuántos homicidios ocurrieron al año en el periodo de la guerra de la revolución, pero una vez lograda la paz, hacia acá, estos 3 años contra 36,000, 38,000 homicidios dolosos cada año, pero entonces se decía que son los 3 años más violentos en números absolutos de los últimos 100 años, estos 3 primeros años del gobierno, y en números de la tasa de homicidio, esta que la Organización Mundial de la Salud mide los niveles de violencia de un país, que es el número de las personas asesinadas por 100,000 habitantes, comienza a bajar a partir este indicador de los años 60, se mantiene de manera sostenida. El sexenio con menor número de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes es el del sexenio del presidente Fox, que le toca pues seguir este camino. Llega al 2006 con el más bajo que ha habido en la historia, que son 8 homicidios dolosos por 100,000 habitantes. Eso se mantiene el siguiente año, en 2007, con Calderón, pero luego con la estrategia de guerra de Calderón, él termina con un promedio de 18 homicidios dolosos por 100,000 habitantes. El gobierno del presidente Peña Nieto termina con 20 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, y en los 3 años que vamos del presidente son 29 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, un crecimiento muy fuerte en relación a los gobiernos anteriores. Y mi manera de ver es que esto resulta así por la estrategia del presidente, que tiene 4 elementos. El primero, pues que todos lo sabemos y lo repite una y otra vez, esta idea de abrazos y no balazos, y el crimen organizado entiende muy bien el mensaje. Segundo, el que no hay que usar la violencia porque la violencia genera más violencia, pues entonces refuerza el primero, y el crimen organizado dice, pues es una maravilla que no use violencia el Estado Nacional contra nosotros. El tercero, pues es ceder a la presión del crimen organizado, el caso paradigmático, el hijo del Chapo, pero no el único, y entonces el narco sabe que si se refuerza, pues dobla al Estado mexicano. Y cuarto, pues estas acciones de corte simbólico, una muy clara, el saludo a la madre del Chapo Guzmán de parte del presidente, que se baja de su camioneta, va y la busca, un video y una foto que recorrió el mundo, y que pues el narco entiende muy bien de qué se trata, ¿no? Estas señales del presidente. Y esto ha elevado el nivel de disputa entre los carteles y los cientos de grupos asociados a ellos, porque quisieran tener el control, el dominio de más territorio, porque saben que en esos territorios pues no serán atacados por las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, que en la tesis del presidente, si no los atacan ellos, no sé qué está en la cabeza del presidente, pero ahí están los resultados y ahí está la estrategia que demuestra su fracaso, Juan. No, totalmente de acuerdo. Yo diría, bueno, pues ¿cuál estrategia? No hay una estrategia, y vemos lo que ocurre en estados como Zacatecas, que es una entidad muy cercana a Coahuila, pero además los hechos ahí ocurridos también fueron noticia de carácter nacional. Le arrojan al gobernador Monreal 9 cuerpos en pleno Palacio de Gobierno, y es que en otro de los municipios renuncia la policía completa por temor a su vida, y no hay un apoyo, no hay una acción contundente detrás de parte del gobierno federal, que por una parte en los primeros años quita del presupuesto una parte fundamental para estados y municipios, como era el Fortaseg, este recurso que servía para cuestiones de capacitación, de armamento, de contratación, de exámenes y demás.
en las entidades federativas y en los municipios, repito, y por otro lado, pues simplemente se hace ausente, Rubén, con una estrategia ni siquiera de manera unilateral. Olvidémonos que lo hiciera de manera conjunta con estados, repito, que a pesar de ser un estado ganado por Morena, con David Monreal, bueno, pues está abandonado totalmente a este tipo de grupos y las consecuencias ahí las vemos. Y vemos pues que en el gobierno del gobernador Riquelme, en el gobierno del gobernador Moreira, Rubén Moreira, que se establece una estrategia multidimensional que implica, sí, enfrentar al crimen organizado en todos los frentes, en el frente económico, en el frente de la acción violenta, todas estas medidas que se tomaron y que fueron continuadas por el gobernador Riquelme, que han bajado brutalmente los niveles de homicidios dolosos, que se convierte incluso en un ejemplo para al país, para otros gobiernos estatales, pero el presidente renuncia de entrada al uso de la fuerza y el crimen organizado entiende muy bien de qué se trata, y en razón de eso pues incrementa su accionar, no lo disminuye de ninguna manera, y bueno, así es, que por qué es un acto de irresponsabilidad, es un rasgo de ingenuidad, es un rasgo de ignorancia, quién sabe, no sé cuál de estas tres fuentes sea lo que hace que el presidente decida esta estrategia, porque él la decide, él es el que siempre ha dicho, es el que ordenó la liberación del hijo del Chapo Guzmán en manos ya del ejército y dobla al ejército nacional, todas estas cosas pues ya las sabemos y ahí están los resultados, Juan, y todo indica que porque lo ha dicho y una y otra vez que no va a cambiar de estrategia, y ya sabemos que el número de homicidios dolosos que ha pasado cada uno de estos años, y lo que habrá de ver es que muy seguramente se mantendrán las mismas cifras en los siguientes años. Ya solo a la mitad del sexenio casi son los mismos homicidios dolosos que todo el sexenio de Peña Nieto y todo el sexenio de Calderón. Pues habrá de terminar el sexenio a lo mejor con 220,000 homicidios dolosos en esta estrategia fracasada, articulada por estos tres elementos, por estos cuatro elementos a los que hacía antes mención. Así es, yo coincido totalmente contigo. A la mitad del camino pues no se ve ninguna intención de hacer un cambio de rumbo en el tema de la seguridad pública, y además lo digo porque así lo creo, que aun y cuando hubiera, pues los resultados evidentemente que no alcanzarían a verse, Rubén. Ya se perdieron 3 años que eran valiosísimos para tener una estrategia articulada entre las Fuerzas Armadas, con los estados, con los municipios, pero con un ejemplo muy claro desde el gobierno federal. Y ya, como tú bien dices, y ya no se puede pues utilizar de pretexto es que nos dejaron esto, no, para eso eligieron, ya tiene 3 años, no basta el argumento que siempre utiliza el presidente para justificar su incapacidad y el fracaso de su gobierno, que en el pasado no sé qué cosas, no, nunca es capaz de asumir el presente y en razón de eso asumir su responsabilidad como gobernante. Así es, pues estaremos atentos a estas cifras porque todos los días se incrementan y todos los días vemos cosas terribles. En Tijuana simplemente en los últimos 10, 12 días han muerto 2 periodistas, y ejemplos como el de Zacatecas pues vemos todos los días en el sureste, en el centro del país e incluso acá en el norte. Y no puedo dejar de subrayar, sí, como dices tú, de 2 periodistas. Ayer esta periodista que estuvo en una mañanera pidiéndole protección al presidente, y bueno, esa es la reacción del presidente. Ahí un funcionario del más alto nivel, de las personas más allegadas a él, que fue el gobernador por 2 años de la Baja California, donde existen esas fotos del presidente viendo partidos de béisbol con él en San Diego, pues es el que estaba implicado por esta periodista y que le ganó un juicio y aparece de repente asesinado. Es gravísimo el caso. A 4 días de haberle ganado el pleito, aparece asesinado. Bueno. Tremendo.
Gracias, Rubén, como siempre. Un abrazo, hasta luego, buen día para quien nos escucha, buen día. Muy buenos días.